No sabemos. No. ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Nada, estaba Marifé. probando. Marifé, buenos días. ¿Qué tal, Cele? Bien, se oye por lo menos, ¿no? Por lo Sí, que intuyo. se oye estupendamente. Vale, muy Te he bien. pedido Me tus quedo más datos, tranquilo. y están en ello, Creo que te lo van a entregar antes de que te pongas a Vale, ello. muy bien. Luego hablo contigo. Venga. A la foto. Empezamos, si os parece. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. Hace unos días, Red Eléctrica de España ha hecho públicos los datos de 2020 del Sistema Eléctrico de España y de las comunidades autónomas, con carácter provisional, pero ya con cierta certidumbre. En un año tan complicado por la pandemia, ha de destacarse el esfuerzo realizado en materia fotovoltaica. Pese a los efectos negativos de la COVID, el sector de la energía solar fotovoltaica ha funcionado, yo diría que muy bien, y ha situado a Extremadura en primera línea en España, Extremadura ya es la primera región española en cuanto a potencia fotovoltaica instalada, con 2.567,9 megavatios puestos en servicio a fecha 31 de diciembre de 2020. La potencia fotovoltaica instalada en nuestra región supone el 22,24% del total nacional, lo que nos sitúa como comunidad autónoma líder. En 2020 se han instalado 1.320,9 megavatios nuevos en nuestra región. En apenas un año se ha registrado un crecimiento interanual del 100,6%, es decir, hemos duplicado el desarrollo fotovoltaico hasta alcanzar un nuevo récord de capacidad. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que actualmente
más de la mitad de la nueva potencia fotovoltaica instalada en España en 2020, que asciende provisionalmente, como decía al principio, a 2.633,20 megavatios, está localizada en Extremadura, más de la mitad. Y además, que esta nueva potencia fotovoltaica en la región ha supuesto una inversión en 2020 de unos 800 millones de euros aproximadamente. Es decir, que en apenas 2 años, 2019 y 2020, hemos dado un vuelco completo pasando del estancamiento al liderazgo fotovoltaico. De igual manera, en Extremadura, la potencia fotovoltaica instalada ya es la primera en el mix energético regional, superando a la potencia hidráulica y también a la nuclear. El peso de la fotovoltaica ha crecido desde el 9,8% que suponía en 2018 hasta el 32,9% que representa actualmente en nuestro mix energético. Y me gustaría recordar, que al ser la fotovoltaica la tecnología más limpia, estamos avanzando y contribuyendo en gran medida al objetivo de la descarbonización y de la sostenibilidad. También es la tecnología más barata y, a diferencia de lo que ocurría en los años 2007 y 2008, en este caso no tiene ningún tipo de apoyo público. Este despliegue de 1.320,9 megavatios nuevos instalados procede de 11 nuevas plantas fotovoltaicas que se han conectado al sistema eléctrico nacional. Entre ellas destaca la planta Núñez de Balboa, de la que se han puesto en 2020 en servicio 327 megavatios de sus 500 megavatios de potencia total. Los primeros 173 entraron en servicio en el año 2019. Además de lo ya puesto en servicio, en estos momentos existen 188 proyectos fotovoltaicos adicionales en cartera con viabilidad para conectarse a la red, con una potencia total de 7.673 megavatios. Todos ellos se encuentran en tramitación administrativa. ¿Qué significa esto? Pues esto refleja un completo grado de materialización de las iniciativas empresariales. Bien, de estos 188 proyectos, 12 proyectos se encuentran en construcción con una potencia total de 856,4 megavatios. De estos 12 proyectos, 3 de ellos con una potencia adicional de 340 megavatios tienen una puesta en servicio inminente, lo que supone que en las próximas semanas sobrepasaremos los 2.900 megavatios de potencia fotovoltaica instalada en Extremadura. Además de ello, existen 33 proyectos con una potencia total de 1.636,31 megavatios que ya cuentan con autorización administrativa, estando pendientes de que sus promotores tomen la decisión de llevarlos a cabo. Y finalmente, tenemos 143 proyectos con una potencia de 5.180,3 megavatios que se encuentran en fase de tramitación de cara a obtener esas autorizaciones administrativas. Miren, las previsiones apuntan a que el aumento de instalaciones fotovoltaicas seguirá en los próximos años y a un ritmo intenso debido a la aceleración de las inversiones empresariales en nuestra región, lo que supone que podemos mantener el liderazgo en los próximos años. La punta de lanza de este proceso es la planta Francisco Pizarro, cuya construcción ya se ha iniciado y que con una potencia de 590 megavatios va a ser la mayor planta fotovoltaica de Europa y va a generar energía limpia suficiente
para abastecer a 375.000 hogares al año, evitando la emisión de 245.000 toneladas de CO2 al año. En total, en nuestra región hay actualmente 617 instalaciones fotovoltaicas puestas en servicio. Cuatro de ellas superan los 50 megavatios. Quisiera destacar que estas instalaciones que generan inversiones y que generan empleo en el territorio, en términos de superficie, abarcan una extensión de 6.161 hectáreas. 6.161 hectáreas. Esto es el 0,15% del territorio regional. También me gustaría referirme al autoconsumo, cuya evolución en 2020 ha sido igualmente muy positiva. A fines de año había 369 instalaciones operativas interconectadas con una potencia de 14,9 megavatios, habiendo duplicado las instalaciones existentes, 173, y multiplicado por 6 la potencia total acumulada del 2019, entonces 2,39 megavatios. O dicho de otra forma, en 2020 la potencia del autoconsumo ha crecido en Extremadura un 523%. Son muchos y muy diversos los impactos positivos que este intenso desarrollo fotovoltaico está teniendo en la región. Para calibrarlos, no solo hay que cuantificar los efectos directos, sino también los inducidos, además de observar no solo la construcción de la instalación, sino toda la cadena de valor. Por poner un ejemplo, en los 2 últimos años se han celebrado más de 4.000 contratos a instaladores de placas solares. Pero no nos conformamos. Estamos trabajando para que el mayor valor añadido posible se quede en Extremadura y dinamice sectores como la construcción, como la industria del metal o como los servicios de ingeniería y mantenimiento, además de incentivar la investigación y la innovación. A ello hay que añadir que muchas entidades locales extremeñas ya están cosechando los beneficios socioeconómicos de la implantación de estas energías sostenibles en sus términos municipales gracias a una mayor actividad y a los importantes ingresos para las arcas municipales. El próximo 26 de enero se va a celebrar la primera subasta de renovables dentro del nuevo marco regulador que se aprobó en el mes de noviembre pasado. La convocatoria establece un cupo objetivo de 3.000 megavatios, de los cuales al menos 1.000 megavatios serán para fotovoltaica y otros 1.000 megavatios para eólica. Creo, en nuestra opinión, que este proceso abre una nueva oportunidad para nuestra región. Podemos albergar una parte sustancial de esta nueva potencia con el revulsivo inversor y económico que ello puede suponer. Además, y no menos importante, la subasta supone una ocasión única para que pequeñas y medianas empresas, para las pequeñas y medianas empresas para las que no es fácil acceder a la financiación bancaria. Bien, me gustaría terminar resaltando que estos buenos resultados son fruto del gran interés de las empresas que apuestan por invertir en Extremadura, así como del favorable caldo de cultivo institucional y administrativo al que contribuyen el personal de las Direcciones Generales de Industria y de Sostenibilidad, cuyo gran esfuerzo en este año tan difícil me gustaría reconocer especialmente. En conclusión, en 2020, Extremadura se sitúa a la cabeza de la instalación de energía solar fotovoltaica en España. 1 de cada 2 megavatios fotovoltaicos instalados en España lo hizo en nuestra región.
y 1 de cada 5 del total de España está en Extremadura. La potencia fotovoltaica instalada en la región se duplicó y supone ya 1/3 del mix energético regional. Por su parte, el autoconsumo ha aumentado una potencia del 523%. Ha aumentado su potencia un 523%. El sector fotovoltaico registra un crecimiento progresivo y sostenible y se erige como motor dinamizador de la economía extremeña al generar actividad y al generar empleo a corto y medio plazo, especialmente en el medio rural. La sociedad extremeña ya está siendo testigo de las ventajas y de los beneficios que la fotovoltaica tiene y los que va a aportar en los próximos años, dado el importante volumen de proyectos que existen y que van a contribuir de forma destacada al cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Extremadura está en condiciones óptimas para aprovechar la imparable transición energética en esta década como vía de desarrollo y como palanca para la recuperación económica. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Estoy a vuestra disposición para responder a las preguntas que quieran plantear. Muchas gracias, consejera. Damos paso a los compañeros que han seguido la comparecencia a través de streaming. ¿Alguno quiere hacer? Celestino Vinagre, del diario Hoy. Buenos días, consejera. Varias preguntas. Ha comentado que el volumen de inversión de las nuevas fotovoltaicas que se han puesto en marcha el año pasado, si no le he tomado mal nota, son 800 millones de euros. Me gustaría saber si puede cuantificar o hacer una estimación de cuántos empleos se ha podido generar en esa fase de puesta en marcha, bueno, construcción y puesta en marcha. De otro lado, creo que es muy significativo el dato de que por primera vez la energía limpia supera la nuclear dentro del mix energético. Quisiera que se pudiera extender un poco más en esa valoración, que creo que tiene un impacto de largo recorrido. Y por último, en último lugar, Extremadura ahora mismo está recibiendo proyectos fotovoltaicos que no tienen capacidad de poderse desarrollar porque no hay la suficiente instalación por parte de red eléctrica. ¿Qué necesidad tiene Extremadura para poder absorber todos esos proyectos? Es decir, ¿qué necesitaríamos que red eléctrica desarrollara en Extremadura para poder implantar más proyectos de energía renovable? Muchas gracias. Muy bien, Celestino, muchas gracias por tus preguntas. Mira, la realidad en cuanto a la primera pregunta sobre el empleo es que exactamente, pues no disponemos de cifras concretas sobre el empleo porque se distribuye en diferentes y en múltiples actividades y también en muchas empresas, ¿no? Pero bueno, por hacer una estimación, por hacer una aproximación que yo creo que es bastante real, por el volumen de inversión, se pueden estimar que se habrían generado entre 4.000 y 5.000 empleos directos, a los que habría que añadir otros muchos empleos indirectos e inducidos, derivados, como decía, del incremento de la actividad en sectores, por ejemplo, como el transporte o la hostelería. A mí me gustaría también aprovechar esta oportunidad que me brindas con tu pregunta para recordar que también hay empresas extremeñas que son proveedores directos de estas plantas fotovoltaicas, con lo que se ha contribuido sustancialmente al mantenimiento de su plantilla. Bien, con respecto a al incremento de la fotovoltaica sobre la nuclear, bueno, pues ya lo he comentado en mi intervención, es una realidad. El proceso de desarrollo y de despliegue de fotovoltaica, de renovables en general y especialmente de la solar fotovoltaica, pues yo diría que, como digo, yo creo que es una realidad ya, nadie lo pone en duda. Nosotros, como sabéis, tenemos una hoja de ruta muy clara, Horizonte 2030, con ese
Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, en el que nuestros objetivos es el despliegue de aproximadamente 11.000 megavatios, de los cuales 8.000 serían solares fotovoltaicos. Por tanto, una realidad clarísima. Y con respecto a la tercera pregunta sobre las capacidades de evacuación, una pregunta realmente interesante. Una cuestión previa. Ahora mismo, con las infraestructuras que tenemos construidas o a punto de construirse de la red de transporte, según nos indican las propietarias de las redes, esto es tanto Red Eléctrica como las empresas distribuidoras, la capacidad de evacuación de esas infraestructuras estaría altamente comprometida, por no decir prácticamente agotada. Bien. ¿Cómo podría generarse capacidad de evacuación adicional? También otra cuestión previa. Esa capacidad de evacuación, según nos indican las empresas que he comentado, Red Eléctrica y las empresas distribuidoras, estaría agotada con la capacidad comprometida. Es decir, ya hay capacidad, hay mucha capacidad asignada que está permitiendo el desarrollo y que los proyectos se vengan haciendo realidad. Estamos hablando de 9.670 megavatios fotovoltaicos y del entorno de los 500-600 del resto de tecnologías, tanto biomasa como eólica principalmente. Bien, ¿cómo podría generarse capacidad adicional a esta que estoy comentando, a estos 9.670 megavatios fotovoltaicos y a estos del entorno de los 600 en el resto de tecnologías? ¿Cómo podría generarse capacidad de evacuación adicional? Principalmente por tres vías. La primera es que alguno de los proyectos que tiene capacidad de evacuación asignada desista. Eso a día de hoy en Extremadura no está ocurriendo. Segunda opción, nueva planificación de la red de transporte, que ahora mismo está en tramitación, cuyo horizonte se establece hasta 2026. La actual es planificación 2015-2020. Pues ahí tenemos importantes expectativas de despliegue de nuevas infraestructuras. Y la tercera posibilidad sería que aflorase capacidad como consecuencia de que los criterios en base a los que se calculan las capacidades de las redes pues, se matizasen o se cambiasen o se mejorasen, dado el alto grado de conocimiento que tenemos ya gracias a la digitalización de las redes. Eso también está en estudio. En resumidas cuentas, Extremadura tiene un grandísimo potencial de desarrollo renovable y, por tanto, estamos expectantes ante las posibilidades y las esperanzas de que nuevas capacidades en la región afloren para poder dar salida a todos estos nuevos proyectos renovables, fotovoltaicos sí, pero también otras tecnologías importantísimas para nosotros, como es la biomasa, como es la termosolar, como es la eólica, como es el biogás o la hibridación de varias de ellas. Gracias, consejera. ¿Algún compañero quiere realizar alguna otra pregunta? Sí. Sí. Jorge Solís, de Canal Extremadura Radio, y a continuación Delia Martín, de Canal Extremadura Televisión. Jorge, puedes formular tu pregunta. Sí, gracias, consejera. Buenos días. Simplemente una duda. Cuando he estado hablando sobre la subasta que va a tener el 26 de enero, esos 1.000 megavatios que tienen que salir en fotovoltaicas, ¿eso condiciona alguno de los proyectos que están en marcha? ¿Los proyectos que están en marcha ya tienen asignado su cupo? Bueno, a ver, primero te agradezco la pregunta. No condiciona. Los proyectos sin subasta pueden desarrollarse, como lo estamos viendo, como ha ocurrido en la anualidad del 2020 y como ocurrió en la anualidad del 2019, en los que prácticamente la totalidad de nuestros proyectos no iban bajo subasta, pero o gran parte de ellos no iba sometido a subasta. Es decir, no lo condiciona. Lo que sí provoca esa subasta es que permita la financiación o facilite más bien la financiación de proyectos promovidos por empresas pequeñas y medianas que tienen mayor dificultad a la hora de acceder a los mercados.
¿vale? Porque lo que hace la subasta es, de alguna manera, comprometer un precio de la energía que tú viertes a la red por un volumen y por un tiempo determinado, con lo cual, como de esto depende la bancabilidad o la financiación de los proyectos, pues especialmente para las empresas pequeñas y medianas, pues ya os digo que lo que facilita es el acceso a la financiación. No solamente las grandes, obviamente, pues tienen menos dificultades de financiación. Gracias, consejera. Delia, cuando quieras. Sí, buenos días, consejera. Aunque no tiene que ver directamente con esta rueda de prensa, no sé si nos podría ofrecer el dato del mayor pico de consumo en esta ola de frío que se está registrando en Extremadura, si desde su consejería lo puede facilitar. No tenemos el dato ahora mismo. Sí que hay una mayor demanda, está claro, como consecuencia de las condiciones climatológicas, pero ahora mismo, entre otras cosas, porque porque los consumos corresponde monitorizarlos pues a entidades que no forman parte de la Junta de Extremadura. Ahora mismo no disponemos de esos datos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Los compañeros que nos están siguiendo. Sí, Celestino Vinagre, del diario Hoy. Simplemente, consejera, ¿cuáles son las 3 plantas que se van a poner en marcha de forma inminente? Pues os lo decimos. Vale. ¿Cuál? No. Os lo decimos, Celestino. Podemos, si te parece, consejera, le podemos comunicar al término de la rueda ese dato a Celestino. De acuerdo. ¿Vale? ¿Alguna otra igual pregunta? lo tengo por aquí, espérate, que igual lo tengo por aquí. Igual son las de Talayuela y Talaván, ¿puede ser? A ver. ¿Nos has pillado, Celestino? No pasa nada. Te lo decimos, ¿vale? Sí. Que no nos queremos Vale. Te lo decimos. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta a los compañeros que tenemos en pantalla? Paso, consejera, a formularle una pregunta que nos envía por WhatsApp Pura Caballero de Televisión Española. Nos pregunta que, dado que la fotovoltaica es la energía más barata y en este momento de subida espectacular del recibo de la luz, porque la que se tiene en cuenta es la más cara, que es la del gas, nos pregunta por su posición para cambiar ese sistema de regulación de mercado. Bueno, está claro que la situación del incremento del precio del mercado mayorista es una situación momentánea y que efectivamente, pues, en línea con lo que ha trasladado el Ministerio, ¿no? Efectivamente hay que hacer una revisión de las reglas del mercado y de la ley que regula ese mercado eléctrico. De todas formas, a mí me gustaría también reconocer el esfuerzo y valorar especialmente el esfuerzo que se está haciendo por parte del Ministerio con el objetivo de bajar la factura de la luz al ciudadano, principalmente con la penetración de las energías renovables, que siendo las más baratas, pues lo que provocan es una disminución del precio de la factura de la luz, ¿no? Por tanto, lo consideramos una situación momentánea. Entendemos que hay que llevar a cabo una reforma, una revisión del mercado y yo creo que está claro que el Ministerio está en esa línea, ¿no? Pues, si no hay más preguntas, damos por finalizada la comparecencia de la consejera para la Transición, Ecología y Sostenibilidad. Muchas gracias, consejera, y gracias a los compañeros que han seguido su comparecencia. Buenos días.